dice el Chocas sobre el socialismo? Que la izquierda es moralmente superior. Las personas merecemos los mismos derechos, seas mujer, seas homosexual, seas trans. Eso es mentira, eso no lo ha conseguido la izquierda, eso es un pensamiento liberal. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo con el Chocas. Siempre que veas un progre defendiendo ideología progre, tienes que decir, mira, un liberal. Los progres son liberales. La maniobra de Rusarín de igualar liberalismo con progresismo es deshonesta. Básicamente es una operación semántica destinada a confundir genealogías y vaciar conceptos. Y es correcto afirmar que la igualdad de derechos para todos sin distinción de sexo, orientación o identidad no es un logro de la izquierda ni del progresismo, sino el núcleo normativo del liberalismo clásico, basados en derechos universales individuales, igualdad ante la ley y neutralidad del Estado frente a identidades particulares, principios que la izquierda histórica combatió durante décadas. Ahora, el progresismo contemporáneo, lejos de profundizar ese legado liberal, lo desnaturaliza o lo pervierte bajo la influencia de la Escuela de Frankfurt y del posmodernismo. Curiosamente, corrientes que Rusarín admira con devoción, y todo esto porque estas corrientes sustituyen al individuo por colectivos identitarios, sustituyen la igualdad jurídica por jerarquías morales, sustituyen el debate abierto por dogmas incuestionables y sustituyen la limitación del poder por su expansión como ingeniería cultural. Entonces, Frankfurt desacreditó la razón liberal como instrumento de dominación y el posmodernismo de Derrida, Deleuze, Foucault e incluso Lacan disolvió la noción de verdad, sujeto y universalidad, contaminando así la idea liberal de progreso sano, que dejó de ser un proceso abierto y verificable de mejora material para convertirse en un imperativo moral coercitivo que se impone desde el lenguaje y la cultura. La paradoja es que Rusarín, en su supuesta radicalización al materialismo marxista, ojo, yo lo recuerdo a Rusarín bien progre y bien posmoderno, hablaba de disolver, de lenguaje performativo, de patriarcado, y te vendía la retórica posmoderna, y ahora es materialista. Pero repito, esta radicalización que presupone estructura, causalidad histórica y cierta objetividad entra en abierta contradicción con ese mismo posmodernismo que relativiza toda base material y epistemológica. Sostener simultáneamente un marxismo estructural y una epistemología deconstructiva, a menos que Rusarín haya abandonado a Deleuze, a Derrida, etc., no es síntesis teórica, es una especie de eclecticismo contradictorio, así como cuando llama liberal al progresismo o progre a los liberales. Entonces, él intenta embarrar al liberalismo, intenta desacreditarlo, colocarlo junto a un progresismo totalmente insano y desvirtuarlo de sus orígenes, que es básicamente todo lo contrario. Como Rusarín ya no es progre, porque el progresismo viene en caída libre, ahora lo abandona y muy tramposamente se lo quiere atribuir al liberalismo. Sigamos. Esto lo deberían de entender sobre todo en América. Los progres son capitalistas. No puede ser procapitalista y antiliberal. El capitalismo es una ideología progresista porque necesita derretir todo aquello que se le resiste para continuar la lógica autopoética de la proliferación del capital. Rusarín afirma algo que suena profundo, pero se cae apenas lo examinamos, que no puede ser procapitalista y antiliberal. Entendiendo liberal como progresista porque el capitalismo supuestamente derrite todo lo que se le resiste para continuar la lógica autopoética del capital. El problema es que esta afirmación solo funciona si primero haces trampa con las definiciones. Y como vimos, el truco de Rusarín fue redefinir el término liberal para que encaje justamente con este otro argumento. Ahora desmontemos las afirmaciones de Rusarín. Primero, capitalismo no es liberalismo cultural, ni progresismo, ni wokismo. El capitalismo es un sistema económico, propiedad privada, intercambio voluntario, acumulación de capital, punto. No prescribe una moral sexual, no impone una teoría del lenguaje, no define identidades, ni necesita una visión progresista del mundo para funcionar. Es por eso que el capitalismo ha coexistido perfectamente con culturas conservadoras, religiones fuertes, incluso estados abiertamente antiliberales. Si el capital realmente lo derritiera todo, estos casos simplemente no existirían y existen. Es el liberalismo el que defiende la igualdad de derechos entre los seres humanos. Más o menos ahí sí no estoy completamente de acuerdo. El liberalismo defiende una serie de derechos naturales, pero el problema es la condición de humano según el liberalismo. Porque aunque es verdad que el liberalismo pudiera decir que todos los humanos tienen derechos iguales, luego se ponen bien
para determinar quién es humano y quién no es humano. Porque el humano, ¿qué es? El humano es libre, el humano es racional. Oye, los esclavos no son libres, entonces no pueden ser humanos. Bajo la lógica humanista del liberalismo, los discapacitados, como no pueden producir, no llegan a la calificación completa de humanos, entonces no reciben la misma cantidad de derechos y privilegios que los demás. Entonces tengan mucho cuidado, porque esto que acaba de decir el Chocas es una manera muy tramposa de decir que el liberalismo es una ideología igualitaria. En este punto, Rusarín mezcla medias verdades históricas con una falacia conceptual grave. Este argumento confunde tres cosas distintas: el liberalismo como teoría normativa, las prácticas históricas preliberales o antiliberales, y el concepto filosófico de racionalidad. Y al mezclar todo, acusa al liberalismo de cosas que justamente el liberalismo nació para corregir. En el liberalismo clásico, la racionalidad no es un requisito para ser humano. Cuando habla de racionalidad no se refiere a un rendimiento cognitivo, ni una capacidad plenamente desarrollada, ni una productividad medible. Habla de una capacidad moral mínima atribuida al ser humano en cuanto tal, no de un examen que se aprueba o se reprueba. Un bebé no es racional. Un discapacitado puede no ser productivo y ninguno pierde por eso su condición humana o sus derechos. Cuando Rusarín usa la esclavitud como ejemplo, vuelve a invertir la historia. La esclavitud no fue una consecuencia del liberalismo, fue una institución preliberal, combatida precisamente desde los principios liberales de derechos naturales. Si el liberalismo justificara la esclavitud, no existiría el abolicionismo liberal. Y cuando dice que el liberalismo valora menos a los discapacitados porque no producen, directamente inventa un hombre de paja. Ningún liberal serio define la dignidad humana por su productividad. Esa lógica pertenece mucho más a los proyectos colectivistas y biopolíticos que decidieron quién era útil y quién era descartable. En realidad, lo que hace el liberalismo es lo contrario a lo que Rusarín acusa. Niega al Estado el poder de decidir quién es plenamente humano, por eso su crítica no desnuda al liberalismo, sino que lo confirma como el único marco coherente que impide jerarquías morales arbitrarias. La cosa es que el socialismo se ha atribuido eso para generar colectivos con los que ganar votos. El socialismo se ha atribuido eso para generar colectivos para ganar votos. No, el socialismo no es algo así como un partido político, compa. El socialismo es un periodo histórico de superación dialéctica de un metamodo de producción donde es a través de una organización de la clase obrera que se toma propiedad de los medios de producción. Entonces no es así como, ¿qué es el socialismo? La gente que hace manifestaciones los fines de semana por los derechos de las comunidades menores. No, carnal. No funciona así. Rusarín tiene razón al señalar que el socialismo en su formulación marxista clásica no es un partido político que junta votos a través de colectivos identitarios, sino una teoría histórica que postula la superación dialéctica del capitalismo mediante la toma de los medios de producción por la clase obrera. Esta definición es correcta en el plano teórico. El problema no está en la descripción, sino en su viabilidad histórica y política hoy. El socialismo clásico presupone la existencia de una clase obrera homogénea, concentrada y consciente de sí como sujeto revolucionario, una condición que correspondía al capitalismo industrial del siglo XIX, pero que ya no existe en economías fragmentadas, tecnologizadas y altamente diferenciadas como las actuales. En la práctica histórica, además, la supuesta toma obrera nunca fue ejercida por los trabajadores, sino por partidos, comités y estados que gobernaron en su nombre, lo que no fue un desvío accidental, sino una consecuencia estructural de los problemas de coordinación, incentivos y complejidad económica que el socialismo nunca logró resolver. A esto se suma una contradicción fundamental en la posición de Rusarín. El socialismo marxista requiere causalidad histórica, objetividad material y sujeto colectivo coherente, mientras que el posmodernismo y la teoría crítica que él reivindicaba disuelven precisamente esas bases. Me pregunto, ¿qué fue del Rusarín que se llenaba la boca con toda la retórica progre y posmoderna? Y también por este libro que estoy leyendo sobre la seducción de Jean Baudrillard, que me despertaron un par de ideas y voy a hacer una aproximación un poco diferente al tema del machismo, ¿no? No voy a tratar de los temas fundamentales, básicos, que están en todos lados, sino que voy a hablar un poquito más del machismo como una estructura de lenguaje en la que estamos inseridos. Pues obviamente Baudrillard desde la escuela postestructuralista, es uno de los pocos verdaderos posmodernos, se pudiera decir así. Obviamente este análisis tiene pues algo de Lacan, algo de Freud, algo de Derrida, pero quería platicarles un poquito sobre cómo funciona el discurso del machismo, sobre todo, ¿no? Y invitar, sobre todo a nosotros los hombres, ahora que pasó el 8M, a que hagamos un poco de reflexión sobre qué implica el machismo que tenemos todos nosotros. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Creo en el libre mercado.
No le sorprende a nadie, ¿verdad? ¿Qué les he dicho sobre el libre mercado? ¿Para quién es el libre mercado? Hay dos tipos de personas que aman el libre mercado: los pobres y los idiotas. Exclusivamente tú, para defender el libre mercado, tienes que ser una de dos cosas: o pobre o idiota, no hay de otro. Acá Rusarín no refuta nada, reemplaza el argumento por la burla, y eso suele ser señal de que no hay sustancia detrás. Decir en tono burlón, solo los pobres y los idiotas creen en el libre mercado, no explica por qué el libre mercado estaría mal, ni lo refuta. Rusarín, con su clásico delirio de superioridad intelectual, intenta descalificar al que piensa distinto, usando la burla como único argumento. Uno puede burlarse siempre y cuando la burla venga acompañada de un argumento sólido, pero este no es el caso. Sería bueno que Diego haga un video explicando por qué solo los pobres y los idiotas creen en el libre mercado. Pero en todo caso, hay algo clave en este punto. El libre mercado no es un dogma en el que se cree, es un proceso que se observa. Nadie cree en el mercado cuando millones de personas intercambian, innovan y cooperan sin un plan central. Eso simplemente pasa. Por eso su burla no tiene sustento, es puro gesto de superioridad que reemplaza el análisis por el insulto. Creo en la propiedad privada. Yo estoy totalmente en contra del socialismo. El socialismo lo que busca es la igualdad, pero no la igualdad de derechos. Lo que busca es la igualdad económica a través de la igualdad social. Esta es una idea reciclada de Jordan Peterson. No igualdad de oportunidades, sino igualdad de resultados. Te reto a que encuentres citas igualitarias de Marx. Una de las frases más famosas de Karl Marx era: a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad. Acá Rusarín hace una trampa por partida doble. Primero desacredita la crítica, no refutándola, sino diciendo, eso lo dice Jordan Peterson, como si fuera una idea falsa por quien la menciona y no por su contenido. Eso es una falacia básica. Pero lo más importante viene después, cuando cita a Marx, a cada quien según su necesidad y de cada quien según su capacidad. Esto confirma exactamente lo que se le está criticando. Esa frase no habla de igualdad de derechos ni de igualdad ante la ley, habla explícitamente de distribución material, es decir, de igualdad económica impuesta desde un criterio externo. Que Marx no use la palabra igualdad no cambia nada, el principio implica igualación de resultados según necesidades definidas políticamente. Entonces la objeción no se cae, se fortalece. El socialismo clásico no busca solo que todos tengan los mismos derechos formales, busca reorganizar la sociedad para corregir desigualdades materiales, y eso necesariamente implica tratar de forma desigual a personas distintas. Negar esto implicaría negar el corazón mismo del proyecto socialista. Igualitaria, ¿bajo qué sentido? La igualdad que proporciona el libre mercado, ¿cuál es? La del nepotismo, la de las herencias, la de las ventajas estructurales. Eso es lo que permite el libre mercado como formación política. Acá Rusarín confunde deliberadamente mercado con privilegio. El nepotismo, las herencias o las ventajas estructurales no son la igualdad que produce el libre mercado. Son desigualdades de origen social que existen antes y al margen del mercado. El mercado no crea el nepotismo, lo heredan las familias, los estados, las castas y las burocracias. De hecho, el mercado es uno de los pocos mecanismos que puede romper esas ventajas porque no pregunta de quién eres hijo, sino qué ofreces y si alguien está dispuesto a pagarlo. Por eso vemos fortunas heredadas desaparecer y personas sin apellido ni contactos prosperar. Es decir, nos quieren a todos iguales a nivel económico. Carnal, nos quieren a todos iguales a nivel económico. Me disculpan, pero estoy seguro que aquí mucho progre y mucho zurdo izquierdista también cae en este error. El comunismo no es una ideología igualitaria en el sentido normativo de la palabra. No hay evidencias académicas, epistémicas, inclusive ontológicas, en el trabajo filosófico de Marx que lo pudieran catalogar como un pensador que fuera normativamente igualitario. Acá vemos que recurre a un tecnicismo para evadir el punto central, decir que el comunismo no es normativamente igualitario porque Marx no escribió un tratado moral explícito sobre la igualdad es una verdad, pero trivial. Marx puede no formular la igualdad como principio ético abstracto, pero su proyecto sí es materialmente igualitarista en sus consecuencias. Abolición de la propiedad privada de los medios de producción, eliminación de las clases sociales y distribución según necesidades. Esto no es neutral ni descriptivo, es una propuesta concreta de reorganización social que busca suprimir desigualdades materiales estructurales. Además, que Marx se presenta como un científico de la historia y no como moralista no elimina el carácter normativo de la propuesta. Decir cómo debe reorganizarse la sociedad, quién debe poseer qué y cómo debe redistribuirse la riqueza es por definición normativo.
Entonces la afirmación de Rusarín no prueba que el comunismo no sea igualitario, solo prueba que Marx intentó disfrazar una propuesta profundamente igualadora bajo un lenguaje pseudocientífico. Igual de pobres, como en Cuba y como en Venezuela, que son niveles extremistas de socialismos, que son comunismos. Sí, nos quieren igual de pobres, igualdad de oportunidades, sí, igualdad ninguna oportunidad, claro, todos estamos iguales porque no tenemos oportunidades. O sea, no sé cómo una persona llega a estos niveles de delirio, de sabielocuencia, sin tener ni idea de los términos que usa. Como ya vimos, quien realmente vive de distorsionar, mezclar conceptos y esquivar argumentos no somos nosotros, sino el amigo Rusarín. Dicho eso, gracias de verdad a quienes se quedaron hasta el final y bancaron todo el análisis. Se vienen mejoras técnicas importantes, sobre todo en el audio, así que si te interesa este tipo de contenido crítico, suscríbete al canal. Gracias por estar y nos vemos en un siguiente video.